Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, domingo 17 de la noche, el cual para mí es un verdadero privilegio poder estar aquí y compartir con ustedes, como ya lo hago tradicionalmente los domingos en este horario, las inquietudes y mi forma de ver o interpretar los acontecimientos que están sucediendo en pleno desarrollo, minuto a minuto. Hoy, la suma de esta primera semana después de las elecciones es un motivo de inmensa alegría, de gratitud, que no me queda más que decir felicitarnos todos nosotros. Estamos celebrando juntos como una gran familia unida el triunfo histórico que nos devuelve la esperanza y la certeza de que hay la posibilidad de un futuro mejor. Donald Trump, nuestro líder, decidido y valiente, lo ha demostrado en todo momento y en todos los escenarios, es sin duda la fe ciega y la convicción que tenemos del futuro de esta nación. Hoy, como presidente 47 de esta nación, nos reunimos en alegría, en pasión, para compartir este corazón hinchado, esta emoción, las palabras me ahogan la garganta, puesto de que hay que determinar que we the people, nosotros el pueblo, hemos demostrado no solamente a nosotros aquí en los Estados Unidos, sino al mundo, nuestra fuerza de voluntad de defender esto que es nuestro hogar. Nosotros levantamos nuestras voces para agradecer primero al Creador, quien guió nuestro camino y nos dio la fortaleza para enfrentar desafíos que parecieron insuperables con sombras de incertidumbre. Hay que tener esto bien claro, mis amigos. Sin la mano protectora, si en el milagro que nosotros tanto rezamos y oramos no se hubiera materializado, no estaríamos contando nosotros esta historia en este momento. Así que hoy más que nunca reafirmamos nuestra fe en que Dios bendice a esta gran nación y que también nos guía por un sendero de prosperidad. Ese es el deseo que nosotros abrigamos en nuestro corazón. Ese es el deseo que nosotros deseamos compartir con todos nosotros. Así que por eso dije, como dije al principio, tenemos que felicitarnos todos, porque todos somos dolientes de esto que ha sucedido y que esperamos de verdad, de todo corazón, que esto marque la pauta hacia el futuro. Así que esto, mis amigos, no es solamente el triunfo o una victoria política. Esto es una reafirmación de nuestros valores, de nuestra herencia y sobre todo del legado que hemos recibido de los padres fundadores. Ellos nos dejaron su esfuerzo, su tenacidad, ellos nos dejaron un legado de libertad, sembraron una dignidad y sembraron el respeto por las leyes. Nosotros nos hemos demostrado a nosotros mismos y estamos demostrándole al mundo entero que los Estados Unidos de América, nuestro hogar, sigue siendo la tierra de los bravos y de los valientes, donde la verdad y la integridad deben de seguir prevaleciendo y donde el espíritu indomable de toda la sangre que se regó esta nación y ha regado sea de artífice, que la gente aquí no se va a rendir ante ninguna adversidad.
nuestro hogar, los Estados Unidos, comienza hoy un capítulo nuevo, un capítulo marcado por la promesa de un renacer moral. En eso confiamos, en eso creemos, en eso tenemos cifrado nuestras intenciones, donde el respeto por las leyes y la decencia ocupen un lugar central. Nosotros velamos para devolvernos al principio que hicieron grande a esta nación: la defensa de la libertad y la familia y la fe. La moralidad no es una opción, mis amigos. Esa penetración woke que ha habido, esa penetración de sembrar el racismo, la conducta errada de la teoría de género, eso nosotros somos garante de que nuestra moralidad debe de prevalecer, porque estamos seguros que es la correcta y es la que nosotros deseamos para el futuro de nuestra descendencia. Así que en base a esa moralidad, que no es una opción, sino que es la base de la cual nosotros estamos cifrados en construir el futuro, es el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. La reconstrucción de nuestra nación, de nuestro hogar, no será fácil, será ardua. Y aquí yo deseo hacer un paréntesis. El paréntesis que quiero hacer es hacerle ver que dentro de nuestro uferismo de alegría, de optimismo, de fuerza, de valor, de todo lo que nosotros tenemos derecho de festejar, también tengo que hacer valer de que estamos cubiertos por una nube oscura. Nuestro deseo de que tenemos que defender esto lo tenemos presente. Pero mi pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos con determinación y sacrificio de devolverle la grandeza a esta nación? Estamos frente al amanecer de una nueva era, un tiempo donde la esperanza brilla más que la fuerza y la voluntad. Tenemos fe, tenemos una fe firme e irrompible, pero ¿tenemos la capacidad para hacerlo? Nuestro triunfalismo nos cegará para que veamos la realidad que tenemos enfrente, porque nos toca trabajar todos incansablemente por una América unida y próspera, donde cada ciudadano pueda soñar y alcanzar sus sueños sin miedo y sin restricciones. ¿Estamos preparados para defender eso? ¿Sabemos qué significa eso? Lo digo porque estos demócratas, estos entes del mal, esta oscuridad que nos tapa, están apostando a la tranquilidad, a que todos regresemos al nivel, que las aguas se tranquilicen, que la efervescencia, como siempre digo, de el Alka-Seltzer baje y el agua se quede mansa. Ellos apelan de que eso va a suceder, pero ellos tienen todo el dinero, tienen el control absoluto de los medios de comunicación y además están envalentonados. Ellos no se han desmoralizado, ellos saben que han tenido un revés, pero están preparados para revertir el efecto de ese revés. Y para ellos revertir ese efecto, están apostando
apostando a la regreso a la normalidad de nuestras vidas, en la cual todo el mundo tiene que salir a buscar la última cuota que le falta para reunir el peso para pagar nuestros compromisos. Sí, tenemos una quimera muy bonita con lo que viene delante de este triunfo de Donald Trump, pero tenemos una realidad que es la del vivir el día a día. Y si solamente vivimos ese día a día con la esperanza de que Donald Trump es el que va a resolver todos los problemas, déjeme decirle que estamos pasando el Niágara en bicicleta en este momento. Es más, estamos pasando el Niágara sin la bicicleta. Estamos arriba de la guaya, lo que se le diga, la línea, y nos estamos balanceando. Porque ellos tienen un plan. Y nosotros, el plan de nosotros es confiar de que Donald Trump, y que confiamos en la mano de Dios, que eso tiene que estar sine qua non de principio. Pero hay un precepto en la Biblia que dice, maldito sea el hombre que confía en otro hombre. Así que nuestra fe tiene que estar puesta en Dios y a pedirle a Dios por nuestras capacidades, por la que nosotros tengamos para ir a apoyar el trabajo del hombre que nosotros confiamos, entre comillas, y lo pusimos allí. Fíjese si la fe es grande que hasta esa secta, vamos a utilizar el nombre secta porque ese es el nombre que utilizan, de la comunidad Amish en los Estados Unidos, ustedes lo vieron, cuando desfilaron por las calles con sus carretas, en sus convicciones morales y de fe, apoyando a Trump. Así que debemos confiar de que aquí hay un mandato grande, pero confiar simplemente que porque dimos el mandato ya está todo resuelto. Aquí no hay nada resuelto. Lo que está resuelto aquí es que estos degenerados están resueltos a no que les llegue la justicia. Nosotros no estamos invocando venganza. Nosotros estamos invocando el respeto a la ley. Por eso, mis amigos, no me canso de decirlo, el verdadero desafío comienza ahora. Este logro que nosotros acabamos de tener es un tesoro, pero un tesoro que debemos preservar, cuidar y defender con todas nuestras fuerzas, porque si no, las fuerzas del mal que nos acechan van a vencer. Le repito, es nuestra responsabilidad como ciudadanos y patriotas proteger esta victoria y asegurar que la efervescencia no desaparezca. Yo me atrevería a comentar con ustedes o a pensar en voz alta o a dejar la idea que lo único que nosotros podemos hacer es para apoyar la acción del gobierno es apoyar las acciones. Tenemos la obligación de denunciar cuando algo está malo y llevarlo hasta las consecuencias que nosotros necesitamos que tengamos respuesta. Por ejemplo, tenemos el caso de Mitch McConnell. Este individuo ha demostrado ser una rata, un traidor, un rino espectacular, y que aún los meses que le pueda quedar ahí en el Senado, él va a seguir su campaña de debilitarnos
de dividirnos, de torpedear, como lo está haciendo ahorita, que entre uno de los ejemplos que puedo poner, minando el camino de Rick Scott como senador por la Florida. Así que ahora más que nunca, mis amigos, nosotros debemos estar unidos y conscientes de que somos guardianes y vigilantes de la libertad y de los principios que nosotros tanto anhelamos. Así que aquí no se trata solamente de anhelarlos, sino de que tenemos que defenderlos. Si nosotros no apelamos a nosotros mismos, si nosotros simplemente creemos que porque le dimos el mandato a Donald Trump está todo resuelto, estamos equivocados. Lo único que sí les puedo garantizar es que el futuro a nosotros nos pertenece. El futuro es nuestro y depende de nosotros que siga siendo nuestro. Felicidades a todos nosotros, sin excepción, por este triunfo que tuvimos. Pero orémosle a Dios, orémosle a las entidades en las cuales usted crea, a las convicciones morales que usted tenga, porque depende de eso que es que nosotros podemos continuar disfrutando de esta felicidad que el momento nos ha regalado. Yo no tengo más que agregar. Mi deseo aquí es sembrar que tenemos que multiplicar nuestro esfuerzo. Mi deseo aquí es hacerle ver de que todo lo hemos ganado y todo lo podemos perder en un segundo si nos descuidamos. Que ratifico que estos degenerados no se quieren dejar quitar el control. Ustedes lo están viendo. Así que lo que podemos hacer es, abrimos los ojos, estamos pendientes. Cuando haya algo como lo del caballerito Mitch McConnell, llévatelo viento de agua, pero nosotros tenemos que denunciarlo y apoyar a cada quien que lo denuncie. Porque casos como el de Mitch McConnell tenemos por montones. Y depende de nosotros que estas sabandijas no logren su objetivo. Así que el gobierno de Donald Trump cuenta con usted y conmigo. Nosotros no somos espectadores. Nosotros estamos velando por nuestras familias. Si no entendemos eso, ellos van a ganar. Donald Trump es un ser humano de carne y hueso. Ha tenido una mecha extraordinaria y ha demostrado una valentía fuera de serie. Yo que tengo menos edad que él, yo creo que yo no tengo esa fortaleza. Así que démosle gracias a Dios por esa fortaleza que haya tenido. Aunque tenga sus médicos y tenga todo su soporte de vida, pero tiene su edad. Y la biología natural pasa facturas en el momento que sea. ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios que le dé larga vida. Pero sabemos que puede surgir cualquier cosa. No soy profeta del desastre, no estoy anticipando nada, no se equivoque conmigo, estoy hablando realidades que usted sabe. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Donald Trump. No, nosotros sabemos qué va a hacer. Nosotros tenemos que dar ese voto de confianza a través del voto que le dimos. Pero nuestros ojos tienen que estar puestos en lo que los van a atacar para enfrentarlo. Y nuestros ojos tienen que estar puestos en J.D. Vance, al vicepresidente. Porque él, por alguna razón que escogió Trump, tiene la edad, la inteligencia y la capacidad. ¿Dónde estamos nosotros preocupados que nos salga un Mike Pence otra vez? Espero que no.
Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos ahí, de ver cómo evoluciona. Porque de la fortaleza de él y que la vida de Trump le dé más tiempo para asimilar lo que nosotros esperamos de él, eso es lo que nosotros tenemos que estar enfocados. Nosotros tenemos que seguir enfocados en lo que dije siempre al principio después de las elecciones. No había forma de que Trump pudiera perder, pero lo peligroso es el día después. El día después de las elecciones son todos los días subsiguientes de ahora hasta que termine el periodo presidencial. Lo van a seguir atacando, lo van a seguir amenazando, lo van a seguir en la lista de un magnicidio. Todo eso está presente. A nosotros nos toca defender a nuestro hogar. Y si no defendemos a nuestro hogar, nos jodimos. No le demos el gusto a esos degenerados. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Espero estar aquí el próximo domingo a esta misma hora para compartir con ustedes estas inquietudes. Por favor, comparta el programa. Hágaselo llegar a tantas personas. Si usted cree que el mensaje que está aquí no es un mensaje de profeta del desastre, sino de un buen sentido de esperanza, de a Dios rogando con el brazo dando o con el mazo dando, por favor, si usted cree en eso, comparta el programa. Dispénsenos la manito, la campana, todos estos subterfugios que da los algoritmos para que el canal pues pueda seguir siendo posesionado y pueda seguir llegando a otras personas. Cuento con usted. Los Estados Unidos de América cuentan con usted. Su familia cuenta con usted. Hasta la próxima, mis amigos. Nos vemos. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming. And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star